Veíamos, hermanos, hace un poco más de 2 semanas, que solo en el lugar santísimo el ser humano o el cristiano podrá hallar cambios en su vida. ¿A través de qué? De esa relación que hemos hablado en tantas oportunidades, que es en el lugar secreto. El lugar secreto, recordamos que ese es el lugar donde Jesucristo mismo habló de que cuando tú ores al Padre, hazlo en un lugar, cerrada la puerta, y allí en lo secreto Dios te va a escuchar. Solo teniendo una relación con Dios todos los días, el ser humano, o mejor, el cristiano, va a hallar cambios en su vida. Seremos cambiados pues a través de esa relación, porque en el lugar secreto, ¿qué hacemos nosotros? Oramos, escudriñamos las escrituras, alabamos a Dios y vamos ahondando en esa palabra, y esa palabra pues es viva. Y la palabra transforma al ser humano. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo que la inspiró. El Espíritu Santo es el que nos acompaña en esos momentos. Pero a pesar de someternos y disponernos a esa soberanía del Espíritu Santo, nuestra naturaleza pecaminosa, que es nuestra propia carne, nuestro cuerpo, Pablo decía que este cuerpo es un cuerpo de muerte. Sabemos que el cuerpo se está deteriorando y se está corrompiendo, es un cuerpo en corrupción y va a ir cada día hasta llegar a morir. Pero este cuerpo todavía no ha sido redimido. ¿Qué fue redimido por Jesucristo? Pues nuestro espíritu. Él nos dio un nuevo espíritu, un nuevo corazón, que así se llama también en la palabra de Dios, y ese corazón lo compone totalmente el alma, que es pensamientos, sentimientos, voluntad, más nuestra conciencia. Ese es el espíritu humano, y esa conciencia o ese espíritu humano ahora tiene relación con Dios, tiene conexión con Dios. Lo vimos en la última predicación que trajimos a este templo. Todos pecamos de pensamiento, de palabras, de obras. Recordemos que incluso el apóstol Pablo en Romanos 7 clamaba: miserable de mí, él decía, miserable de mí, porque ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que lo que no quiero hacer, eso salgo haciendo. Pero seguidamente en el verso siguiente Pablo dijo que gracias a Dios por Jesucristo, porque así como yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, con el cuerpo sirvo a la ley del pecado. Y vamos a profundizar en ese pasaje que nos trae unas enseñanzas muy grandes acerca del carácter del cristiano. Pero Dios nos está ordenando en la palabra, en Filipenses 2:12 dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Dios nos da el querer como el hacer. Si quieren me acompaña y le damos esta palabra para iniciar, porque allá hay una palabra que a mí me llamó la atención y la entendí a comprender diferente. Filipenses 2, capítulo 2, versos 12 al 13. A mediados del versículo 11 dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, con respeto, con dignidad delante de Dios. Ocuparnos de esa salvación tan grande que el Señor Jesucristo ganó por su sangre allí en la cruz del Calvario. Verso 13, aquí es donde yo digo que hay una palabra que me llama la atención. Porque Dios es el que en vosotros produce. Verso 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios produce en nosotros esa intención de hacer su voluntad, el que nos capacita para poder obedecerlo, para poder seguirlo. Obviamente ahí está involucrado el Espíritu Santo. Él produce a través del Espíritu Santo en nosotros el querer y el hacer. Vamos al capítulo, a una de las epístolas del apóstol Juan, que es la primera de Juan, capítulo 1. Y vamos a ver en este pasaje algo muy importante de la palabra de Dios, que nos da la entrada a lo que vamos a ver en el tema de hoy. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 8. Verso 5.
este es el mensaje que hemos oído de él. Este es el apóstol Juan. ¿De quién escuchó el mensaje? De Jesucristo. De su propia boca salió este mensaje que les anunciamos. 2 puntos. Dice: Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Este es uno de los principales atributos de Dios. Dios es luz y en él no hay oscuridad. Es algo importante conocer. Cuando nosotros ya conocemos el Evangelio, sería importante que profundicemos en los atributos de Dios, porque de esta manera aprendemos quién es Dios, quién es ese Dios tan grande, y a medida que lo vamos conociendo sus atributos y su carácter, pues lo vamos a amar más cada día. Pero empezando, tenemos que entender que Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Verso 6. Si afirmamos que tenemos comunión con él, es decir, si lo traemos a la meditación de hoy, si afirmamos que estamos entrando a ese lugar secreto todos los días, si decimos que tenemos esa relación con Dios todos los días, pero vivimos en la oscuridad, estamos mintiendo. No dice ahí la palabra, lo leo de corrido. Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos. Y no ponemos en práctica la verdad. ¿Qué quiere decir? No ponemos en práctica la palabra que estamos escudriñando. O sea que es imposible que tú estés en oscuridad teniendo una relación con Cristo todos los días. Ahí ya tiene que quedar eso claro. Verso 7. Pero si vivimos en la luz, o sea, si tenemos esa relación con Dios todos los días, porque Él es luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Allí quería llegar yo. Ese verbo limpiar que aparece allí, nos limpia, en el original lo investigué e incluso a varias traducciones ya lo han corregido, y en la realidad es un verbo que está en presente activo. O sea que diría, y la sangre de Jesucristo nos está limpiando de todo pecado, de continuo. ¿Cómo nos está limpiando la sangre de Cristo? Cuando tú entras a ese lugar de secreto. Y vamos a llegar a esa parte, ese misterio que existe allí en el lugar santísimo. Veíamos en la última prédica que el lugar secreto en la realidad es ese lugar santísimo donde tenía que entrar una vez al año el sumo sacerdote. Jesucristo por su cuerpo entró, nosotros a través de ese cuerpo de Cristo entramos directamente al cielo, porque las cosas que fueron hechas aquí por manos humanas, como el arca de la alianza y todas esas cosas del lugar santísimo, del lugar santo también, del propiciatorio, de todo, fueron hechos porque eran imagen de lo que ya existe en el reino de los cielos. Y allí hallamos la sangre de Cristo. Y si vamos rápidamente, los que quieren ir rápidamente a Éxodo 25-22, vamos a ver por qué la sangre de Cristo allí está en el lugar santísimo. Recordemos qué había dentro del lugar santísimo. Dentro del lugar santísimo estaba el arca del testimonio o el arca de la alianza, ¿sí? Esa arca, que era un baúl de puro oro macizo, y dentro tenía las tablas de la ley de Dios, las 2 tablas que fueron escritas con el dedo de Dios, las tablas que le fueron entregadas a Moisés. También estaba la vara de Aarón que reverdeció, y también estaba una vasija con una muestra del maná, con lo cual Dios alimentó al pueblo de Israel en el desierto durante 40 años. Sobre esa arca había una tapa que se le llama el propiciatorio. Es una tapa que tiene encima 2 querubines, o sea, 2 ángeles de una jerarquía superior a los ángeles normales que dice la palabra. Son 2 querubines. Los querubines son los que en la realidad protegen la gloria de Dios o la presencia de Dios del trono. Y estos 2 querubines están uno frente al otro con sus alas extendidas y generan esa sombra del omnipotente. Y dice en Éxodo 25, verso 22, dice Dios, y de allí me declararé a ti. En otras versiones dice, allí me reuniré contigo y hablaré contigo encima del propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. La palabra de Dios dice que entonces Jesucristo llegó y roció su propia sangre delante del trono de la gracia. Ese es el mismo lugar santísimo, y allí está en el trono de la gracia
o en el propiciatorio está la sangre de Cristo. Recordemos también de que el arca es una figura de Jesucristo. Entonces la palabra que acabamos de leer en ese capítulo anterior, o en este pasaje anterior de 1 de Juan 1, en el verso 7, dice, pero si vivimos en la luz, o sea, si de continuo tenemos esa relación con Dios, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de continuo de todo pecado. Y el verso 8 lo confirma. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Entonces, resumiendo el pasaje completo, dice en un inicio que como principio, como atributo de Dios, Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Entonces, si tú afirmas que tienes relación con Dios todos los días en el lugar secreto, pero tu vida está en oscuridad, o sea, tu alma, tu mente, tu voluntad, tus emociones están entenebrecidas, no están regidas por Dios, porque la carne siempre va a tener pecado. Esa no ha sido redimida. Esa carne siempre tiene sus propios deseos. Esa es la naturaleza pecaminosa. Pero tu alma, que ya es un alma viviente, porque ya tiene espíritu vivo, Dios te dio un nuevo espíritu. Él dice que nos dio un nuevo corazón. Y el corazón es una figura del espíritu. Recordemos que también hicimos un estudio sobre el corazón. El corazón es totalmente nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad y nuestra conciencia, que es parte del espíritu. Allá afuera, los inconversos tienen conciencia, tienen un espíritu muerto, porque muerto es aquel espíritu que ha perdido la comunión con Dios. Y Jesucristo restauró eso. Nos dio un espíritu ya vivo que tiene comunión con Dios. Pero entonces, si tú dices que tienes relación con Dios en el lugar secreto y tu vida sigue en oscuridad, pues estás mintiendo. Estás mintiendo, es imposible. Entonces, lo que dice es que si empiezas a tener esa relación con Dios, tú empiezas a tener esa virtud, digámoslo así, ese regalo de Dios, que es la sangre de Cristo allí servida en el altar, para que acudas de ella y te estés limpiando de esos pecados que te hace acometer la carne. Así es. Y es la única manera para que tú empieces a dominar esa carne. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el inconverso frente al creyente? Básicamente la diferencia entre el mundo y nosotros los cristianos es en el terreno, es el terreno donde nosotros espiritualmente estamos habitando. El inconverso está en un terreno que está dominado, lo dice Efesios 2:2, dice que ese mundo se conduce obedeciendo al diablo, que es el líder de los poderes del mundo invisible, y que ese espíritu, es el espíritu de Satanás, actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Ese es el mundo, esa es la gran diferencia con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos arrancados de ese mundo de tinieblas y llevados al reino de su amado Hijo Jesucristo. El creyente sí estará peleando, pero no solamente con Satanás. Básicamente estamos peleando contra esos deseos de la carne, esa naturaleza pecaminosa que nos lleva a veces, en algunas ocasiones, a pecar. Lo único que hacemos básicamente contra el diablo es resistirlo. Eso es lo que deberíamos estar haciendo solamente. El apóstol Pablo pasó una situación muy difícil y ese es el capítulo central, digámoslo así, o el pasaje central de esta meditación, de esta prédica. Y este apóstol, este siervo de Dios, en Romanos capítulo 7, del verso 14 en adelante, vamos a ver que él entró en un quebrantamiento, en una aflicción de su alma, o en un gran conflicto, diría yo, o mejor, como una especie de metamorfosis, porque después de lo que vivió en ese momento tan difícil de su vida, porque él quiso buscar su santificación a través de sus propios esfuerzos. Él bajó a esa carne, desde la carne trató de combatir el pecado que lo asediaba. Y él abandonó ese principio básico de que eres salvo por fe, eres salvo por gracia, no de ti, sino que son los atributos de Dios en ti a través del Espíritu Santo. Y es lo que vamos a leer ahora a partir del verso 14, capítulo 7 de Romanos. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional y él relata aquí
cómo él se sentía morir, cómo él se sentía miserable, porque veíamos que él decía, miserable de mí, que lo que no quiero hacer, eso salgo haciendo, porque ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él desde la carne quiso santificarse, quiso agradar a Dios, y él nunca lo logró. Sabemos que nunca podemos agradar a Dios en nuestra carne. Verso 14, y dice así, Nueva Versión Internacional: sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano, o sea, carne, y estoy vendido como esclavo al pecado. Es tremendo lo que dice, porque capítulos anteriores decía que nosotros hemos sido ya comprados y ese pecado ya perdió su poder sobre nosotros. Pero él está pronunciando palabras desde allí abajo, en la carne, en su naturaleza humana. Verso 15: no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Verso 16: ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Ahí él ya espiritualmente está discierne entre lo bueno y lo malo. Ya él alcanza a percibir de que si alcanzo a saber qué es lo bueno y qué es lo malo, quiere decir que la ley en la realidad es buena, porque ese es su parámetro para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Verso 16, ya lo repetí, bueno, lo leo. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Verso 17, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, o sea, mi ser espiritual, mi alma y mi espíritu, sino el pecado que habita en mí. Y el 18 lo confirma: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, en mi carne, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. 19. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Verso 20. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Hagamos una pausa ahí. Nosotros ya en la realidad no estamos en la carne. La carne está en nosotros, y lo voy a explicar mejor. Lo acabo de decir ahora eso en unos minutos. Nuestra alma ya es un alma viviente, ha sido redimida por Cristo. Pero la redención no ha llegado a la carne. Nosotros todavía no tenemos esa carne o ese espíritu, esa carne o ese cuerpo glorioso que prometió Jesucristo en su venida por la iglesia. Allí vamos a recibir el cuerpo glorioso. Mientras estemos en esta carne, nosotros no vamos a dejar de pecar. El cristiano pecará ocasionalmente. Por eso Cristo, en el verso que vimos, dejó la sangre en el propiciatorio. Porque si no volviéramos a pecar, la sangre no tendría sentido dejarla ahí en el propiciatorio. Ya cumplió el propósito de salvación. Pero si la dejó ahí servida, como la prédica que vimos de la vaca alazana, era para recordar de que ya hubo una víctima. Y tú podrías volverte a purificar si te contaminabas, según la ley. Entonces, ¿qué nos sujeta a nosotros para llegar a esa santificación total? La carne es la única que nos impide, porque si morimos en este momento, si llegamos a morir, esta carne se desprende de nosotros y nosotros vamos directo al reino de los cielos, porque nosotros ya estamos listos para entrar al reino de los cielos. Nosotros ya entramos por fe en Jesucristo, ya hemos sido redimidos. ¿Qué nos impide entrar al reino de los cielos? La carne, que estamos habitando en este momento. Verso 21, seguimos. Estamos en Romanos 7, verso 21. Así que descubro esta ley o este principio, dice Pablo, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Verso 22. Porque en lo íntimo de mi ser, o sea, en mi hombre interior, en mi alma viviente, me deleito en la ley de Dios, en la ley moral de Dios. Verso 23. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo, es que él ya lo confirma, que es la carne, su humanidad, hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente, o sea, de mi alma viviente, y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable, en el verso 24, o dice, miserable de mí, dice en la Reina Valera. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal o este cuerpo de muerte?
Y él en el versículo 25, él ya declara en la realidad de que él se da cuenta de que es por Jesucristo. Él dice, gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor, así que yo mismo con la mente, o sea, con mi alma viviente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne que todavía no ha sido redimida, a la ley del pecado. Recordemos, es bueno para este tema recordar, en Romanos 8:3 dice lo siguiente, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Recordemos que el viejo pacto fue un pacto con Dios y el hombre, fue un pacto de Dios y el hombre. Por eso dice que era débil por la carne. ¿Por qué? Porque era el hombre que la tenía que cumplir con su propia carne. La carne no proveía la manera de ser salvo. Lo único que hacía la carne era condenarnos, señalar que teníamos un pecado. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, o sea, destruyó el dominio del pecado sobre nosotros. O sea, que queda claro que esa carne, así sea pecaminosa, ya perdió ese dominio, ya no tiene por qué tener dominio sobre nosotros y no genera esos efectos que antes hacía y que sí sigue haciendo allá en el mundo. Porque recordemos que el pecado allá en el mundo sí tiene un poder tremendo. Porque el que no cree en Cristo, la ira de Dios está sobre él. Recordemos que en el momento en la cruz del Calvario, cuando Dios el Padre le da la espalda a Jesucristo, porque él se llevaba en ese momento todos los pecados de la humanidad. Fue la única vez en toda la relación del Padre y del Hijo que ellos se separaron. El pecado tuvo ese poder tan tremendo de separar a Dios el Padre y del Hijo. Pero todo lo que vivió Cristo en la cruz del Calvario y todo lo que hizo el Padre contra Cristo era para que no lo hiciera ya contra nosotros. ¿Sí? Él le dio la espalda a su Hijo por todo el pecado de la humanidad. ¿Para qué? Para que cuando tú peques, Dios el Padre no te dé la espalda. Así es. Cuando tú pecas, la relación de Dios contigo no cambia, sigue intacta. ¿Cuál es la relación que cambia allí? Lo vamos a ver ahora. Somos nosotros que cambiamos la relación con Dios, porque nos sentimos culpables. Cuando tú tratas con tu carne de destruir el pecado que vive en ti, esto te lleva a sentir una gran aflicción. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo en tus propias fuerzas. Tú lo estás haciendo desde tu carne. Destruir ese pecado que está en ti. Esto también te lleva a la amargura de entender que no lo podrás hacer en tus propias fuerzas, en tus propios esfuerzos. Solamente en el Espíritu lo puedes lograr. Y solamente teniendo una relación con Dios a diario. ¿Y yo por qué insisto que tiene que ser a diario? Todos los días el mundo nos está bombardeando nuestro espíritu. Nuestra alma viviente está recibiendo todos los días lo que vemos, lo que escuchamos, lo que vemos en internet, lo que vemos en la televisión, lo que dicen ciertas personas a nuestro alrededor. Y si tú ese día no tienes una relación con Dios, pues empezarás a debilitarte en tu espíritu y esa carne va a empezar a tener dominio sobre tu mente y te va a llevar a pecar. Cuando un cristiano peca, ¿por qué es? Porque ha abandonado mucha relación con Dios. Tenemos que todos los días fortalecer el espíritu. Solamente por medio de la gracia de Jesucristo es posible la redención, porque dice la palabra de Dios que por su obediencia nosotros fuimos constituidos justos delante de Dios. La aflicción que vivió Pablo lo llevó a entender que era un hombre pobre en espíritu. Y ahora vamos a ver qué quiere decir pobre en espíritu. También lo llevó a ser un cristiano maduro. Nosotros podemos escuchar todo lo que acabamos de leer y diría uno, pues, yo no le veo nada maduro a ese hombre que está pecando. Pues vamos a ver que sí es así, porque eso tuvo un fruto muy grande. Cuando Dios permite que tú pases momentos de aflicción, es porque quiere fortalecer tu fe y quiere sacar de ti un gran fruto. Un cristiano humillado delante de Dios, ese es un hombre humilde. Y de esta manera, Pablo reconoció su debilidad, su incapacidad, su impotencia de poder destruir el pecado en la carne que él habita. Y eso nos pasa a todos.
Entonces, un cristiano maduro es un cristiano que tiene un mayor compromiso con la dirección del Espíritu Santo. Nosotros, a través de esa madurez que vamos todos los días adquiriendo cuando tenemos esa relación con Dios, nosotros nos damos cuenta que es importante que Dios que habita en nosotros, esa es la promesa de Dios, el Emmanuel que decía la palabra, la promesa de Cristo, que Él va a habitar con nosotros, el Espíritu de Cristo. Nos da la dirección y nos hace discernir en que lo que vamos a hacer o lo que vamos a decir es la voluntad de Dios, o nos conviene o no nos conviene. Cuando un cristiano es maduro, es más profundo el amor por Jesucristo. ¿Por qué? Porque a raíz de esa relación con Dios, con su palabra, el Espíritu Santo nos revela, porque el Espíritu Santo siempre está glorificando al Hijo. Nos está mostrando esas grandes riquezas, esas grandes e insondables riquezas que Cristo ganó por nosotros. Todos los días vamos a ver que hay cosas mayores que Él ganó a través de su sacrificio. Es más profundo el sentido de la santidad. Vemos de que es vital e importante buscar o permanecer en ese camino de santidad que estableció Dios para nosotros, sus hijos, los que estamos buscándolo a diario, porque Él dice que es galardonador, es premiador de aquellos que le buscamos. Más aún, dice que aquellos que amamos su presencia, Él bendice 1000 generaciones de nosotros. O sea que nosotros no solamente lo hacemos por nosotros, por hallar esa paz, sino que lo hacemos por todas esas 1000 generaciones que vienen tras de nosotros. Y esa madurez del cristiano nos hace reconocer la gran pecaminosidad del pecado, lo destructivo que es, porque aunque ese pecado no tiene poderes sobre nosotros, el solo hecho que alguna u otra vez peques, lo que hace es que te hace distanciar de Dios. Esa relación alcanza a ser afectada, y lo vamos a ver ahora. Y Pablo se dio cuenta a través de esa madurez que adquirió de que el favor se obtiene teniendo en una relación con Dios todos los días. El cristiano que aquí describe Pablo, que él es una vivencia propia, no es un cristiano legalista. Recordemos que el legalista es aquel que todavía quiere cumplir algunas cosas de la ley. Y no, es lo que nosotros vemos allí, es que lo que quería era agradar a Dios en la carne, cumpliendo esa ley moral de Dios, porque la ley es buena, que te muestra lo bueno y lo malo. Pero ese legalista, en la realidad los legalistas se creen espirituales, y nosotros vemos ahí que él decía que era un miserable, o sea, que nada espiritual él estaba mostrando. O sea, que no era un cristiano legalista. Era más bien un cristiano maduro, que entendió que nunca podría dejar de pecar en la carne. Desde ese plano, tú tienes que estar en el espíritu para dominar ese cuerpo. Es la única manera. Porque allí en el espíritu, espiritualmente, las cosas del espíritu son más que las cosas físicas. De hecho, dice la palabra que primero fue lo espiritual antes que lo material. Entonces Pablo entendió que era solamente la única manera de luchar contra el pecado era por medio del espíritu, por medio de la gracia de Jesucristo. Por eso se llama que entremos confiadamente al trono de la gracia, para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Por eso se le llama al lugar santísimo o al lugar secreto también el trono de la gracia, porque es por medio de la gracia. Y recordemos que la gracia es el favor de Dios inmerecido, es la fuerza, el poder, la benevolencia, la misericordia de Dios en nosotros para derrotar esas cosas que nos están afligiendo. Veamos entonces los frutos, o el fruto que obtuvo Pablo en ese proceso de aflicción tan tremendo que él vivió. Él lo vivió y lo tuvo que experimentar, que definitivamente en la carne nunca iba a poder agradar a Dios. De hecho, lo estaba matando espiritualmente. No es que fuera a perder la salvación, eso queda claro. Tu alma ya fue redimida por tu espíritu, que es un nuevo espíritu ya vivo, ¿sí? Y la salvación es irrevocable. Pero esa carne, si tú no la dominas, te va a hacer vivir una vida miserable. Una vida salva, pero miserable, aquí en esta tierra. 1 Corintios, capítulo 15.
verso 7 en adelante. Este es el momento donde Pablo relata que Jesucristo después de la resurrección se le apareció a muchas personas. Y dice en el verso 7, y después se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y verso 8, y al último de todos como un abortivo. Imagínate la palabra tan fuerte. ¿Un abortivo qué es? Es un bebé nacido rechazado del vientre de la madre, muerto. Él se consideraba un abortivo. Me apareció a mí. Como un abortivo se me apareció a mí, dice. Verso 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia. Era un hombre humilde, un hombre humillado. Él reconoció que él no era nada. Y dice el verso 10, pero por la gracia, o sea, por el favor inmerecido de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Ahí él va a decir, cuando tú dices que esto no fue en vano para mí, es porque eso obtuvo un fruto en tu vida. ¿Sí? Entonces dice, y esa gracia no ha sido en vano para conmigo, y dice, antes he trabajado más que todos ellos. Y él ya ahí se cree más que todos ellos, diría yo. Pero vamos a ver que él matiza con la frase siguiente, pero no yo. Tremendo, ¿no? Dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo. He trabajado, parece que él dijera que es él. No, pero no yo, sino la gracia, o sea, el favor de Dios conmigo. Tremendo, ¿no? La humildad de Pablo es un hombre a imitar. Porque él decía, hagan lo que yo hago, imítenme. Porque él se dio cuenta de las luchas que él vivió y que Dios transformó a través de él. Y lo tremendo es que él no conoció personalmente a Cristo. A él se le apareció 2 o 3 años después de su resurrección. Efesios 3:8, vamos a ver también otra parte donde habla sobre ese carácter nuevo de Pablo o esa humildad de Pablo. Dice Efesios 3, verso 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Imagínate que en el pasaje anterior él decía, yo soy el más pequeño de los apóstoles, y aquí dice que soy menos que el más pequeño de todos los santos, o sea, más humillado. Me fue dada esta gracia, vuelve y habla de la gracia, de anunciar entre los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Aquellos que no somos judíos. Fue esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutables, es que son tantas las riquezas que Dios ganó, que Jesucristo ganó para nosotros, que no las puedes contar. Son inescrutables. No puedes, son tantas. Por eso hay que escudriñar las escrituras todos los días y te vas a dar cuenta lo maravilloso. Por eso es que lo vamos a llegar a amar cada día más. El cristiano maduro cada día amará más a Cristo. Dice la palabra que tú lo amas a Dios es porque Él te amó primero. En Cristo Jesús ya no estamos condenados, pues vale la pena recordar. Dice Romanos 8, rápidamente lo leo, del 1 al 2 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué es estar en Cristo Jesús? Tener una relación con Cristo todos los días en el lugar secreto. Los que no andan conforme a la carne, no quiere decir, para que andes en el Espíritu tienes que tener una relación con Dios, es automática. Tú tienes una buena relación con Dios a través de su palabra, a través de alabarlo a Él, de discernir la Escritura, de orar, de hablar con Él. Dios te habla a través de la Escritura y tú empiezas a tener una relación con Dios a través de su Espíritu y empiezas a andar en el Espíritu porque digámoslo así, no te contamina, te llena de luz tu alma viviente. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es la única manera de que tú dejes de pecar. Primero, no puedes bajar a ese plano de la carne, porque en tus propias fuerzas, en la realidad lo que estás haciendo es caer de la gracia. Lo dice la palabra. Caerás de la gracia si tú te quieres justificar por medio de las obras. No lo puedes hacer. Tú tienes que hacerlo desde ese lugar que es el Espíritu. Hemos sido hechos libres de la culpa del pecado. Cuando tú pecas delante de Dios nos da tristeza volver a caer en lo mismo. Pero tú no puedes quedarte allí. Lo vamos a ver ahora. Dice
Dice que hemos sido completamente lavados por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y decíamos alguna vez que Cristo, Dios vive en un lugar llamado eternidad. Y yo dije en una oportunidad que íbamos a investigar el versículo donde lo habíamos visto. Y el hermano Calito la semana pasada lo trajo. Aunque no se centró en él, yo sí lo capté de una, que ese era el verso que yo andaba buscando. En Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Y la eternidad no es impactada por el tiempo. La palabra de Dios dice que Cristo fue crucificado, inmolado desde antes de la fundación del mundo, antes que existieras tú, yo, el mundo entero. ¿Cómo puede ser eso? Dios, Cristo, es el alfa y el omega, el principio y el fin. A Él no le afecta el tiempo. Es su sacrificio, su obra redentora tiene un impacto eterno. O sea que lo que tú has hecho, lo que estás haciendo, ese pecado que hoy estás cometiendo o que vas a cometer mañana va a ser castigado. Pero no en ti, sino en Cristo, en la cruz. Porque es eterna esa gloria. No tenemos que vivir entonces con la conciencia de pecado, con la conciencia de culpa. ¿Por qué? Porque ese pecado ya no tiene ese impacto de condenación que tenía antes. Fue pagado en la cruz del Calvario. Además porque Dios prometió que nunca más se enojaría contra ti. Él nunca más se enojará contra ti. Cuando tú pecas contra Dios, la relación de Dios el Padre contigo no ha sido afectada en ningún momento. Está intacta, porque Él está viendo a Cristo en tu vida. Lo que se afecta eres tú. Pero tú tienes que entender que por la gracia, cuando tú pecas, tienes que correr a ese trono de la gracia para hallar la misericordia y la gracia. Y esa sangre que está allí fue dejada por eso. Porque has llegado a pecarle a Dios, a fallarle, entonces te limpias. Y eso no es ser hipócrita, ahora vamos a ver qué es. Reconocer esa debilidad, Pablo reconoció esa debilidad que lo llevó a la humildad, porque ser humilde es reconocer que no hay nada en ti de valor, no hay virtud, ¿sí? Es dejar todo orgullo. Esto, cuando tú reconoces que eres débil, que eres frágil para el pecado, esto te debería llevar inmediatamente a Dios. Así debería ser. Cuando un niño se equivoca, algo le pasa, tiene que correr a su papá o a su mamá llorando. Esa debería ser lo que debería pasar con nosotros en la realidad. Un cristiano fuerte no busca a Dios porque es fuerte, busca a Dios es porque se ha dado cuenta que es débil. Ese es un cristiano fuerte en la realidad. Y en esa debilidad se ha dado cuenta de que es por la gracia. Y es suficiente la gracia de Dios para que tú seas fuerte, para que tú ganes la batalla frente al pecado. Dice en Joel 3:10, dice, diga el débil, fuerte soy. Cuando tú eres débil es porque reconoces que humanamente tú no puedes. Entonces Dios te da la fuerza, porque tú eres fuerte en Cristo. Tu problema entonces puede ser que no lo estás reconociendo, que no estás reconociendo que eres realmente débil. Y es vital que lo reconozcas, porque cuando no lo reconoces, eso en la realidad es orgullo. Estás diciendo, Señor, yo te busco para esas cosas que yo no puedo hacer. No, búscalo para todo. Búscalo para todo. Habrán cosas, obvio, que nosotros hacemos ciertas actividades que estamos ya entrenados para hacerlas y no vamos a molestar a Dios por eso, pero se las estamos encomendando. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Y si lo estás reconociendo, muchas veces al pecar te quedas allí en esa debilidad, apartado, ¿sí? Como evitando a Dios porque no te sientes digno. Nunca vas a ser digno. Empezando por ese principio, digno es Cristo, ¿sí? Él fue el que pagó por ti. Y lo más tremendo es que en esa debilidad o en esa acusación o en esa culpa o en esa condenación que viene, pues Satanás la aprovecha para decirte cosas, para decirte que eres un hipócrita, que ese pecado que cometiste ayer, hoy también lo has vuelto a cometer el mismo, que no respetas a Dios, que no tienes un concepto de Dios sino muy bajo, que no eres digno. Y te quedas allí, creyendo que eres un hipócrita y que creyendo de que tienes que hacer algo para volver a ganar el perdón de Dios. Y te quedas en
como en una zona de castigo, esperando hacer algo para que Dios te perdone o ganarte otra vez el favor de Dios, ahí apartado de Dios. Eso es lo que ha cambiado en tu vida. Esa relación con Dios se ha roto porque tú mismo no tienes un conocimiento de Dios que es a través de su palabra. Yo cuando peco tengo que ir directamente a Dios a decirle así con genuina humildad, o por lo menos ser genuino y decirle: Señor, otra vez lo que hice ayer y que te pedí perdón, acabo de hacerlo de nuevo. ¿Qué vas a hacer conmigo? Solucióname ese problema. Soy humano, yo no lo puedo solucionar. Haz algo conmigo. Aquí voy a estar todos los días, a cada momento, a molestarte, que ese pecado que estoy practicando no lo he podido dejar. Y no me voy de aquí, bueno, tampoco me iré nunca. Seguiré viniendo todos los días hasta que eso lo deje. Esa debería ser la actitud del cristiano. Y es tremendo que te quedes así, y eso fue lo que le pasó al apóstol Pablo. Él, desde la carne, quería agradar a Dios y dijo, el verso 25 lo dice: gracias a Jesucristo, por su gracia solamente. Y lo que le estaba pasando al apóstol Pablo es lo que le pasó figuradamente al apóstol Pedro cuando vio a Jesucristo en ese mar de Galilea, en esa tormenta, a Jesucristo caminar por las aguas, y le dijo: si eres tú, Señor, manda que yo vaya hacia ti. Y Cristo dio la orden: ven hacia mí. Y Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. Porque empezó a mirar a Cristo, tenía los ojos puestos en Jesucristo. Los ojos puestos en Cristo. Eso es una imagen de ese lugar secreto. Es teniendo relación con Dios. Cuando tú tienes relación con Dios, tienes los ojos puestos en Dios. Pero si tú quitas tu atención de Dios y ya no vuelves 1, 2, 3 días y ya no oras, tú ya empiezas a ver tu situación y a contemplar tus dificultades. ¿Qué era? Ese mar golpeando el cuerpo de Pedro y esas olas, y viendo cómo se mojaba, y empezó a ver todas las fuerzas y la furia de esa tormenta. ¿Qué le pasó a Pedro? Se empezó a hundir. Yo no puedo centrar mi vida desde la carne, yo tengo que elevarme y empezar a caminar sobre esos problemas. ¿Desde dónde? Desde el Espíritu, para que como las águilas. ¿Qué hacen las águilas cuando ven una tormenta que se acerca? Se elevan más alto y pasan por encima de ellas. Y Dios dijo que tenías que ser como las águilas. Es hipocresía entonces que tú, cuando estés pecando, te aísles de Dios y te condenes y te quedes en esa conciencia de pecado, consciente de pecado, Eso es una conciencia de pecado que lo que te está haciendo es matando, no en el espíritu, porque no vas a morir, eres ya un alma redimida, alma viviente, pero va matando tu vida. Estás pasando una vida, un cristiano sintiéndose culpable, ya no va a la iglesia, ya no habla con los hermanitos, se aísla, ya no va al lugar secreto, no pasa tiempo con Dios. Entonces, ¿qué está haciendo? Está viviendo una vida miserable, y esas bendiciones de Dios no te estarán llegando por culpa de ti mismo. Muchas veces lo hemos dicho aquí, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. La palabra de Dios dice: Señor, líbrame de mí mismo. Y entonces es un hipócrita que uno vaya corriendo a Dios. No, eso no es ser hipócrita. El hipócrita es allí creyendo que te mereces, que puedes ganar el favor de Dios con tus propias fuerzas. Mis hijos pueden venir a mí 1000 veces a pedirme ayuda y yo nunca se las voy a negar. Y yo por eso no les voy a querer decir que es hipócrita. Nada, eso más bien Cristo habló sobre ese tipo de personas. Y vamos rápidamente a Mateo 5, verso 3. Es un verso muy corto. Jesucristo supo que ese tipo de persona es una persona que merece algo, y Él lo dijo. Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué dijo de los niños? Que los niños, de ellos es el reino de los cielos. Somos como niños. Mira, el pobre del espíritu, ¿quién es? Es una persona que reconoce su miseria espiritual en la presencia de Dios.
Un pobre en espíritu es quien sabe que está arruinado espiritualmente sin Dios. Nosotros sin Dios no somos nada. No somos nada. Es una persona que dice, no hay nada bueno en mí. Pablo lo decía, no hay ninguna virtud en mí. Un pobre en espíritu reconoce su bancarrota espiritual cuando se aleja de Dios. Estamos mal. Si nos alejamos de Dios, nosotros los hijos de Dios tenemos que estar pegaditos de Dios. Él es nuestro hacedor. Un pobre en espíritu exhibe de verdad, genuinamente, una humildad. Una genuina humildad. Cuando dice eso, cuando se despoja de todo orgullo. Pero hay que tener cuidado con esa palabra humildad porque culturalmente, tal vez en Latinoamérica, un humilde creen que es una persona escasa de bienes. Eso no es ser humilde. Eso es ser una persona sin bienes, pobre. Un humilde es una condición del corazón. Eso es ser humilde. Entonces entendemos que un pobre en espíritu, primero que todo, no confía en sí mismo. Que esto contrasta con lo que dice el mundo. Confía en ti mismo. No, el cristiano no confía en uno mismo. Uno no debe confiar en uno mismo porque uno mismo es ese yo, esa parte carnal de nosotros. Y nosotros los hijos de Dios buscamos la gracia y la misericordia de Dios desesperadamente. Tenemos que correr a ese lugar secreto todos los días a orarle a Dios, a decirle, hemos pecado, he pecado, Padre, ayúdame que esto no lo quiero en mi vida. Somos más sensibles a esa santidad, ya no queremos. Tú pecarás ocasionalmente. Y el pobre en espíritu no se jacta de sus progresos. Ni siquiera cuando dice que es humilde. Cuando reconoce su bajeza, ni siquiera se jacta de eso. Y el pobre en espíritu mira a los demás como superiores a él mismo. Estos son, hermanos, los atributos uno de los tantos atributos que se adquiere a través de ¿qué? Del conocimiento de la palabra, de buscar de Dios todos los días. El pobre en espíritu es un hombre bienaventurado, doblemente bendecido, dichoso, como dice la palabra de Dios. Amén. Que el Señor los bendiga.